Muy buenas tardes y bienvenidos a todos Geopolítica. A estas horas siguen en realidad en el mundo pegándose o intentando pegarse, sin que parezca que se pegan muy duro, todos menos Israel. Desde Singapur, desde Arabia Saudí, ya se están pronunciando también a favor de esa solución de los dos estados. Es espectacular la facilidad con la que terceros países se pronuncian acerca de lo que debe ocurrir en el territorio de otro. Es una cosa fantástica. Quiero decir, tú estás en Singapur y decides que la mejor solución para Palestina son los dos estados. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que estoy al otro lado del mundo y que en mi vida he puesto un pie en Gaza, en Líbano, en ningún territorio de Cisjordania, Palestina o en el propio Israel. Y ahí es donde vamos con este otro asunto. Si es desmedida o no, si desde hace más de un mes Israel está pasando todas las líneas, bueno, parece que no lo duda ni Israel. Otra cosa es que, en base a su propio criterio salomónico, si me permiten la comparativa, hayan decidido que van a seguir por ahí. Y que aquello que me deseaste, te lo daré por decuplicado. En eso está Israel, traspasando cualquier tipo de línea del derecho internacional. Ahora, ¿quiere eso decir que jamás? No. No tienen razón. Ahora, volviendo al inicio, ¿la solución de los dos estados es lo que estamos esperando? ¿Es en realidad lo que todo el mundo desea? El conflicto viene porque le asignan un territorio a Israel en una zona que no es suya, que tiene una demanda histórica de... Pero en realidad sería casi lo mismo, si me permiten, que si los omeyas volvieran a levantar la cabeza y, como son aliados de el que manda en ese momento, le dieran Andalucía y lo llamasen de nuevo Al-Ándalus, porque había una reivindicación histórica. Eso es lo que viene pasando en ese punto del mapa. Y con esa problemática es evidente que Israel tiene que defender su frontera. Claro que es evidente. Una vez te han dado ese estado y lo estás poniendo ahí, es evidente que lo tienes que defender. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Y qué vas a hacer además si todos los que te rodean consideras que son enemigos? Si es que no lo son en verdad. No solo bajo la consideración de Israel. En eso llevan más de un mes y medio, porque tras el brutal ataque perpetrado contra Israel, Israel evidentemente ha cruzado como respuesta, insisto, todas las líneas del derecho internacional. Están entrando ya en el corazón de Gaza. Dicen y reportan desde los hospitales de Gaza la falta de combustibles capaces de abastecer energéticamente a esos hospitales. Así que ahora mismo, sin luz. En eso están. Mientras, insisto, el resto del mundo decide que lo que hacen falta allí son dos estados. Claro que esto tiene un problema. No es lo que quiere Israel y seguramente, aunque nadie les ha preguntado ni se han pronunciado al respecto, no es lo que quiera Palestina. Y luego hay un segundo problema de una índole espectacular y de la que vamos a tratar a lo largo de esta jornada de hoy en Todos Geopolítica, que viene marcado por la famosa, bueno, no sé si famosa, pero desde luego bastante conocida, batalla de Kerbala. Es decir, el cisma del mundo musulmán. El cisma que dio origen a los sunitas, los suníes, a los chiíes, y el cisma que hizo que Irán y Hezbollah, por ejemplo, vayan en una dirección y jamás vaya en otra. Que es lo que hace también, les digo, que todavía no haya habido una respuesta conjunta. No el USS Florida aparcado cerquita de Irán por si acaso pasa algo. Eso a Irán, me van a permitir, le da lo mismo. Lo que ocurra en el tablero del mundo islámico no le da igual. Y puede ganar muchas batallas a la vez, recordando aquello de Kerbala, si todo esto sale como quiere. Pero claro, ahí está también metido Israel. En fin, soluciones se van a buscar. De momento, lo único que hay son esas de los dos estados famosos. Todo el mundo está a favor porque en realidad parece como la única cosa que se le puede ofrecer a Israel para que frene. De momento, insisto, la ofensiva terrestre de Israel ya está en el corazón de Gaza. Y han llegado al punto de que además lo van a gestionar. Gaza, digo, que se nos ha llenado la boca en Europa diciendo que Rusia no podía hacer elecciones, con razón, no quita, en los territorios ocupados de Ucrania, porque eran territorios ocupados, porque qué estaban haciendo, etcétera, etcétera. Por cierto, que Ucrania ha confirmado estar detrás de la autoría del asesinato del dirigente de Lugansk, que ya saben, bueno, murió tras la explosión de un coche bomba. Desde el gobierno de Ucrania han dicho que efectivamente han
sido ellos quienes han cometido ese atentado. Dicho esto está pasando allí y nos parecía a todos fatal en Occidente que esto ocurriera. Creo que, y me van a perdonar, que justo hoy que vuelvo le dé la razón a Josep Borrell. Dijo una cosa bastante acertada: te puede parecer mal esto y te puede parecer mal que lo mismo ocurre en Gaza. Y eso es, en realidad, lo que viene pasando. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de si es factible o no esa solución de los dos estados y además vamos a ir con todas las últimas horas. Antes, si me permiten, y por ir precisamente a eso, a la última hora, Javi Luengo, muy buenas tardes. Mario Draghi, desde Italia, el que fuera gobernador del Banco Central Europeo, pidiendo unidad en Europa porque lo que hay le parece poco y no solo eso, le parece que puede llevar a que la propia Unión Europea termine por desintegrarse. Muy buenas, cuéntanos. Sí, ¿qué tal, José? Muy buenas. El que fuera expresidente del Banco Central Europeo y también ex primer ministro de Italia. Mario Draghi habla hace unos minutos y ha ofrecido cierta visión pesimista sobre la situación económica en Europa. Dice que va a haber una desaceleración económica, que se podría entrar en una recesión incluso, pero sin que sea, y son palabras literales, desestabilizadora para el viejo continente. Pronostica esta recesión para finales de año. Advierte de que la supervivencia a largo plazo para el proyecto común europeo, el que salió de la Segunda Guerra Mundial, depende de una integración política y apostilla una integración política urgente. La advertencia llega cuando la economía europea, la de la eurozona, lucha poco a poco de recuperarse de las crisis sucesivas que se han ido repitiendo desde la pandemia de la COVID-19 y la guerra en curso que todavía perdura en Ucrania, con los conflictos y los enfrentamientos con Rusia. Conflictos, problemas que han expuesto a las claras las debilidades de la cadena de suministro del mercado energético europeo por la dependencia que teníamos de los fósiles rusos o incluso de las dependencias globales del bloque, y en este caso mirando a China. Pues bien, sobre esto Draghi ha hablado y lo que dice el italiano es que o Europa actúa junta y se convierte en una unión más profunda. Quiere Draghi de esta manera acelerar la integración europea, mejor dicho, o dice la Unión Europea, si no es capaz de tener una política exterior uniforme, una política de defensa al margen de todo el panorama económico, podría terminar por no sobrevivir si no se integra más, si no se acelera la integración del mercado único europeo. Es algo parecido a lo que decían esta misma semana grandes directivos bancarios de Italia como Carlo Messina, el director ejecutivo de Intesa Sanpaolo, o el de Unicredit, Andrea Orcel, que insistían en que debe haber una unión monetaria y una unión económica mucho más acentuada en Europa para crear grandes gigantes bancarios europeos, bancos paneuropeos que puedan competir con los estadounidenses. Draghi ha hablado y es una voz autorizada a día de hoy en Bruselas porque la Comisión le ha encargado a él un informe sobre cómo Europa debería abordar el problema de la competitividad global, particularmente en comparación con Estados Unidos, con China. Y ha hablado también sobre este tema. Draghi aquí dice que el problema es que Europa no ha estado perdiendo competitividad durante las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, con respecto de Estados Unidos o China, sino que también se ha quedado por detrás de Japón o de Corea del Sur, un modelo geopolítico y económico que a juicio de Draghi está completamente desfasado, el que tenemos en Europa, y que tiene que dejar de pensar el viejo continente que estamos en la misma situación de la derivada en 1945, cuando se cerró la Segunda Guerra Mundial. Insiste el italiano en que hay debilidades como la baja productividad, los altos costes de la energía o la falta de una mano de obra cualificada. Problemas que amenazan a Europa e insiste Draghi, o cambiamos y aceleramos la integración o lo que se conoce hoy como la Unión Europea podría desaparecer. Estos problemas, Javi, te los solucionaba Antonio Costa antes de un mismo plumazo. ¿Tienes problemas con el precio de la energía? Ya te lo baja él a cambio de regalarle la concesión a la empresa que le venga bien y además les paga bien la mano de obra. Quiero decirte, se consideraría productiva, fíjate. Va a ser difícil que Costa salga en defensa esta vez. ¿El qué? Va a ser difícil que Costa salga esta vez a defender. Sí. Pero bueno, la Fiscalía te puede explicar un poco cómo sacaba Antonio Costa todo esto. Gracias, Luengo. Bueno, todo esto al respecto de un Mario Draghi que desde Italia se va pronunciando sobre la Unión Europea. Les decía yo la broma de Antonio Costa, ya saben, compleja la situación que va a vivir él, su jefe de gabinete y unos cuantos asesores en Portugal, porque el caso de la Fiscalía, que ayer terminó con la dimisión del propio primer ministro portugués, está bien armado e insisto, tienen, por lo que han presentado hasta ahora, bastantes pruebas de lo que han llamado corrupción del primer ministro. El caso es que todo eso está por probar, es verdad. Lo cierto es que ha terminado con la salida de Costa del Ejecutivo. Volviendo al plano geopolítico, no queremos olvidarnos tampoco de lo que viene ocurriendo desde hace ya
pues eso, más de año y medio en Ucrania, donde Rusia pues continúa dando esa batalla, donde ya está llegando ese invierno y donde Ucrania no solo de momento continúa aguantando, sino que parece que esté reforzando ciertas posiciones, a pesar de que es probable que el dinero que esperaba recibir Zelensky y compañía para prolongar el conflicto, para aguantar frente a Vladimir Putin y Rusia, se pueda ir a Palestina, a Israel más concretamente, pero bueno, para ir a Palestina. Por cierto que al respecto se han pronunciado desde Israel. Dice un alto funcionario del ejecutivo de Benjamín Netanyahu que no tienen intención de volver a ocupar Gaza ni de controlarla durante mucho tiempo. Dice que van a continuar con la ofensiva, es evidente, pero que están evaluando las operaciones actuales, que son efectivas y exitosas, y que van a continuar presionando. Y que es verdad, dice, que lo que se pretende hacer en Gaza no es ilimitado y no es para siempre. Bueno, tiempo vamos a tener para comprobarlo, desde luego, porque como mínimo llevan ya más de un mes de represalias de ese atentado sufrido, en el que, por cierto, recordemos, se ha confirmado también la muerte de Iván Illarramendi, el español, en esos atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamas. Si me permiten, vamos con nuestros invitados. Vamos, entre otros, con don Fernando Moragón, a quien es un gustazo poder saludar en esta también vuelta de un servidor a la pantalla tras un breve descansito, si se le puede llamar así. Fernando Moragón, buenísimas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, José, y encantado de que vuelvas a la pantalla después de ese breve descansito, como bien dices, si se lo puede llamar así, porque, en fin, descansito sí, a medias, ¿no? Sí, es un descansito movido. Fernando, experto en geopolítica, especializado en Rusia, en Asia Central y también en China. Fernando, sí, por ir primero a todo este asunto, y no quiero dejármelo, porque parece que empiezan nuevos conflictos y entonces empezamos a olvidarnos de otros, ¿no? Se nos olvidan los cambios de gobierno y los golpes de Estado en África, se nos olvida que Ucrania sigue ocupada. Somos así en Occidente, si cambian la portada se nos olvidan los conflictos. Decía, en Ucrania han admitido desde el gobierno de Zelensky está detrás del atentado contra el dirigente de Lugansk ruso, asesinado. Y lo que están es celebrando el hecho de que parece que se está trabajando en una integración de verdad y de manera formal de Ucrania en la Unión Europea. ¿Se lo cree esta vez o no se lo cree? No, pero bueno, a ver, en cualquier caso, fíjate, en cualquier caso, Rusia, Putin, nunca digamos, fue un tema que le afectó especialmente. Y, o sea, si Ucrania se quiere integrar en la Unión Europea, bueno, no es lo que más les gusta a los rusos, pero no van a hacer una nueva guerra por ello. No, era el tema de la OTAN. Pero bueno, es decir, pero aún así, vamos a ver, si el señor Mario Draghi, un hombre de Goldman Sachs, dice que la Unión Europea tiene poco futuro, por decirlo suavemente, pues claro, cosa que la que comparto, yo soy más radical, yo creo que no tiene futuro ninguno, pues eso, no sé en qué se van a integrar, en un cadáver. Bueno, vale, sí que se integren. Quiero decir, que es que estamos en un momento histórico en el cual hay una transición y una caída de todo el entramado que se fue construyendo a partir de Bretton Woods en el 1944, y todo eso va a desaparecer. Otra cosa es que ya no sabemos lo que va a venir. Y en el caso de la Unión Europea, es que se está viendo, las distensiones son cada vez mayores. Y ya no es solo la díscola Hungría, sino que el nuevo gobierno de la República Checa, ya vimos cómo su presidente del Congreso, creo que era, filmó un vídeo cogiendo la bandera de la Unión Europea en el despacho al que llegaba por primera vez su nuevo despacho y la metía en un armario. Pues eso, la Unión Europea es un cadáver, es decir, lo estamos viendo, es decir, es que es disfuncional, es decir, es que no está hecha para estos tiempos. Entonces, no funciona bien, claro, y lo de la integración política, o sea, si andan a tortas con temas como el de Ucrania y otros muchos, o sea, la integración política ahora mismo es una quimera. No se ha podido dices nunca. Por lo de Mario Draghi, ¿no? Sí, sí, por lo que contabais de Mario Draghi, me parece muy interesante. Y luego, una cosa en el tema de Ucrania, lo digo porque esto se ha hecho poca referencia, ya sabes,
en los grandes medios de comunicación no suele salir y demás, estas cosas, pero hace una semana más o menos salió una pequeña noticia que es muy importante. Y es que un tribunal de Kiev, o sea, nada prorruso, por lo tanto, encargado de determinar si Yanukovych, el anterior, bueno, el presidente justo antes del Maidán, o durante el Maidán, que había sido elegido democráticamente y que tuvo que irse por un golpe de Estado, bueno, pues el golpe de Estado que se plasmó en una serie de tiroteos de francotiradores que mataron a una serie de manifestantes y de policías. Bueno, pues el Tribunal de Kiev, encargado de determinar si el gobierno de Yanukovych y los Berkut, es decir, la policía de aquella época, habían sido responsables de la matanza de esas personas, determinó que no tenían nada que ver. Es decir, declaró inocentes a todo el gobierno, incluido al presidente y a la policía, diciendo que no tuvieron nada que ver con ese tiroteo que, bueno, todos sabemos que lo hicieron los georgianos, pero vale, que provocó el golpe de Estado al día siguiente de un acuerdo que se había firmado por parte de Yanukovych con la oposición. Es decir, estas cosas en Occidente no salen, pero claro, es decir, que todo lo que ha venido después es producto del famoso montaje que se hizo para dar un golpe de Estado y que el gobierno no tuvo nada que ver. Bueno, y eso lo hizo un tribunal de Kiev. Bueno, es decir, claro, vamos por partes. Que a Europa no le gustaba la política ni el sistema judicial, si se le podía llamar así, de Ucrania antes de la guerra, eso es evidente. O sea, hay recomendaciones y hay cartas explícitas a Ucrania diciendo que cualquier tipo de prerrogativa hacia Europa que necesiten requiere de ciertas modificaciones judiciales. Pero esto le ocurría a ellos como le ha ocurrido a Hungría o le ocurrió a Polonia cuando quiso hacer ciertos cambios judiciales. También se le dijo que esos cambios atentaban contra los principios de derecho de la propia Unión Europea. Por cierto, que de aquí de España no se ha dicho nada. Estamos con el asunto de las manifestaciones para arriba y para abajo, que parece evidente. A mí me parece evidente amnistiar a una señora que esa mañana decidió ir a votar por ideología o por lo que fuere en un referéndum que no era legal. A mí eso me parece evidente que se pueda amnistiar a esa señora. Ahora, amnistiar significa decir que un delito no existe. Hacer eso con quien mañana va a hacerlo otra vez, a ver con qué cara va la policía luego a detenerle. Pero bueno, cosas que también pasan en España, que tenemos estas cuestiones. Sí, en España ya sabes que tenemos la costumbre de estar siempre con nuestros propios problemas, digamos, internos y tener una ausencia completa en lo que pasa por ahí. Somos capaces de montar cualquier tipo de escenario, hasta una miniguerra si hace falta, para no entrar en una tercera guerra mundial, ya se lo digo. Esto lo hemos hecho las dos primeras veces. Bueno, si me permiten, y volviendo al escenario, más allá de Ucrania, saltando al asunto de Israel, al asunto de Gaza, se está proponiendo una y otra vez esta solución de los dos estados constantemente. Dice Singapur que... ¿Es la aprobada? ¿El qué? No, que es la aprobada, es decir, es la que los acuerdos de Oslo establecieron y es la que Naciones Unidas tiene reconocida. Claro, bueno, pero vamos a entrar en esto. Yo le termino la pregunta. Todo el mundo está en esta solución de los dos estados. ¿Naciones Unidas es la que tiene aprobada? Sí, efectivamente. Israel, incluso en esa aprobación, no se pronunció a favor, ¿eh? No emitió un voto contrario. No, Israel, vale. Efectivamente. Pero no se pronunció a favor. Y Palestina tampoco. Quiero decir, hemos ideado una solución para dos estados que ninguno de los dos quiere esa solución. Entonces, está muy bien tener una solución que las dos partes en conflicto no quieran aceptar. No sé por qué le seguimos dando vueltas a esto sin sentarles a una mesa. Ocurre un poco lo de vamos a firmar una tregua con Rusia sin haber hablado con Putin, ¿no? Que esto también pasaba, ¿no? Va a llegar la paz en otoño y nadie había hablado con Rusia. Claro, ahora pasa igual. Vamos a firmar una paz, vamos a poner los dos estados, es la mejor solución. Ya, pero es que Israel y Palestina no se han pronunciado al respecto de esto ni quieren esto. Y mucho menos lo va a aceptar, me vais a perdonar, y aunque no estén todavía metidos en este jardín, la parte de los chiitas que lidera Irán y en la que está metida Hezbollah. Por encima de muchas cosas, bueno, no van a aceptar esos dos estados, sobre todo porque lo que quieren, o lo que quiere Irán en última instancia, recuperaba yo el asunto del 680, me parece que es aquella batalla de Kerbala, lo que quiere Irán es hacerse con todo y que no haya esa escisión. Eso también es real. Yo creo que ahí, quiero decir, una cosa es lo que se dice y otra lo que
lo que luego se estaría dispuesto a aceptar en una determinada situación. Es decir, bueno, ahora evidentemente estamos en plena guerra y ahora no se va a hacer nada en ese sentido, que por mucho que lo digan. ¿Por qué? Porque los contendientes están todavía, digamos, en pleno combate y cada uno con su estrategia para poder, de alguna manera, pues o derrotar o por lo menos alargar el conflicto. En el caso de Israel, cuanto más tiempo pase, peor para Israel. Quiero decir, más muertes de civiles, etcétera, y por lo tanto más presión en todos los aspectos. En el caso de Hamas, bueno, cuanto más logren prorrogar este combate urbano, que es muy complicado, como todos sabemos, pues mejor. No olvidemos que es que se le ha hecho poco caso a lo que dijo Hassan Nasrallah el viernes pasado. Y es que dicen, bueno, es que jamás, Hezbollah va a estar en guerra y tal. No, hombre, no van a salir declarando la guerra. Estas cosas ya no se hacen. Es decir, pero si ya está en guerra, es decir, nunca ha dejado de estar en guerra, incluso cuando hay el acuerdo de alto el fuego del 2006, es un alto el fuego. Es decir, Hezbollah está en guerra con Israel, entre otras cosas porque no reconoce la ocupación de una pequeña parte del Líbano, que son las granjas de Seba, y cada cierto tiempo se bombardean mutuamente. Bueno, ¿qué está haciendo Hezbollah? Ahora mismo está, digamos, en un nivel bajo de combate con Israel, probando cómo responde Israel a diversos ataques, intentando destrozar los sistemas de vigilancia. Pero en cualquier momento, y ya lo dijo Hassan Nasrallah, lo dijo, iremos graduando, es decir, iremos viendo cómo va pasando la situación y cuando Hamas lo necesite, intervendremos. Sí. Ahora mismo Hamas no lo necesita, pero bueno, cuando vayan perdiendo o la situación esté ya muy desesperada, ahí sí le van a abrir el frente norte. Bueno, es que todo esto que se nos olvida es una situación provocada. Quiero decir, ante el posible reconocimiento del Estado de Israel por parte de algunos estados árabes, si me permiten, en concreto la firma por parte de Arabia Saudí, ante esto jamás perpetra este atentado sabiendo que la respuesta de Israel va a ser absolutamente desproporcionada y que eso va a volver a unificar a los estados musulmanes, más del mundo islámico, más que musulmán en sí, porque digamos la parte musulmana se extiende mucho más, pero a toda esa parte del mundo islámico alrededor de Gaza y evidentemente se tira por tierra esa posibilidad de que empiecen a firmar la aceptación de que Israel tiene un estado en esa zona, los propios países árabes. O sea, todo esto viene de ahí. Y vamos a ver dónde acaba. Pero la aceptación por parte de los dos estados, por eso le digo que yo no sé si eso van a permitir que ocurra quienes allí están. Es decir, ahora no. En el caso de Hamas, se les pinta más intransigentes de lo que son. Quiero decir, que están, de hecho, si nos fijamos, ellos estaban dispuestos a intercambiar todos los rehenes por los presos políticos que tiene Israel, que son unos 6.000, creo. Es decir, y quien se ha opuesto a eso ha sido Israel. Es decir, ellos, aunque tienen una posición de partida en la que no reconocen el Estado de Israel, en la que los quieren echar, acabar con ellos, etcétera, etcétera, ya veríamos si se diera una situación en la que realmente hubiera una negociación para que se establecieran ya dos estados, si dirían que no, ya veríamos. Pero bueno, ahora eso no se va a producir en cualquier caso. Es decir, estamos en medio de una guerra y si eso como en última instancia será como consecuencia del resultado final de esa guerra y ya veremos cómo acaba. Y ya veremos, sí. Le voy a interrumpir un segundo porque me tengo que ir a publicidad y porque está José Luis Orella también esperando. Entonces voy a hacer una breve pausa y volvemos. Vale. Aprovecho para saludar a todo el mundo, a Jalondrino, a Juan Antonio Vázquez, a Nicolás, a Pascual, a Javier Castro, a todo el mundo que estáis recibiéndonos, bueno, pues con mucho cariño y que es un gustazo. Sobre lo que va a hacer o no Hezbollah, que estaba a punto de pronunciarse también Fernando Moragón, y si va a entrar o hasta qué punto va a entrar, bueno, vamos a verlo. Hay que recordar que Hezbollah ya le ha ganado alguna que otra guerra, en Líbano, por ejemplo, y que ha combatido, y mucho en Siria, a Israel. Y que con esos mimbres, es verdad que lo que mejor hacen es defender un territorio que conocen. Pero vamos a ver qué termina ocurriendo. Se lo vamos a preguntar a Moragón y también a José Luis Orella, que está ya con nosotros, en 2 minutitos, aquí, en Todo es Geopolítica. Un gusto.
estar de vuelta. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para tratar y llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Una empresa sostenible en la que damos una segunda vida al agua para regar los parques y jardines de la región y cuidar de nuestros ríos. Por el camino mejoramos tu entorno, producimos energías limpias y desarrollamos abonos de alto valor para nuestros agricultores. Y además de todo eso, estamos muy cerca de ti para ofrecerte no solo la mejor agua, sino también el mejor servicio. Ahora ya sabes lo que hay detrás de cada gota. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica, ya estamos de vuelta con Fernando Moragón, que estaba al otro lado, le decía yo, de la pantalla, y también con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya tienen ahí, y a quien es un gusto volver a saludar después de este mes y medio. Fernando, José Luis, buenísimas tardes, lo primero. Nada, un placer, como siempre. A los dos, y yéndonos a la cuestión de lo que está ocurriendo en Gaza. Decía Moragón que está Hezbollah pendiente de qué pase y qué no pase para decidir si entra o no. Y recordaba yo antes de la pausa que Hezbollah le ha ganado alguna guerra, más que batalla, guerras a Israel, y está bastante preparada. Acaban de recuperar tropas de Siria que vienen enfrentándose desde hace años al ejército estadounidense, a las tropas internacionales y a todos los, evidentemente, rebeldes que se levantaron en Siria contra Bashar al-Assad, a quien ha defendido para seguir teniendo un corredor, Irán, entre un lado y otro, y lo ha hecho con esos militares de Hezbollah, que es el brazo armado de lo que en teoría es el partido político de gobierno, que es la propia Hezbollah. Yéndonos a esto, tienen túneles construidos, tienen todo el escenario territorial perfectamente controlado, pero ¿hasta qué punto de verdad es viable? Decía Moragón, está esperando a ver qué pasa por si Hamás necesita ayuda. ¿Hasta qué punto es viable que en realidad Hezbollah termine ayudando a Hamás atacando a Israel? ¿Qué sentido tendría? Porque eso es meterse en harina de otra costal, no es defender un territorio conocido. ¿Veis a Hezbollah, José Luis, Fernando, haciendo esto? José Luis. Hombre, gracias, Fernando. Hombre, la intervención de Hezbollah sería ya una intervención que se consideraría directa de la República Islámica de Irán. O sea que claramente, aunque ya Hezbollah pues, ha avanzado, como bien has dicho, tiene una instrucción militar por los instructores de la Guardia Revolucionaria Islámica, tiene ya muchos cuadros fogueados en la guerra de Siria. No obstante, una implicación directa de la República de Irán
yo creo que se está evitando, se está un poco alejando de ello, y las últimas declaraciones más o menos habían dejado claro de que Irán no tiene absolutamente nada que ver con la actividad que ha desarrollado Hamás, y Irán está intentando mantenerse desde luego a una distancia. O sea, el uso de los intermediarios, y en el caso concreto de Hezbollah, que todo el mundo sabe que tiene una relación directa con Irán, yo creo que van a evitar por todos los medios un poco el realizarlo. Una cuestión es ese juego diplomático, un poco de amenaza, de retener tropas y reservistas en la frontera norte, porque bueno, pues no pueden dejar abandonada toda la zona de Galilea a posibles ataques, pero el que Hezbollah solo haya perdido pues medio centenar de militantes en esos ataques te da un poco la dimensión de baja intensidad que se ha ido desarrollando con respecto a otro tipo de puntos, ¿no? Hezbollah triunfó como una fuerza guerrillera en un espacio geográfico donde la población civil era absolutamente chiita, tenían ese apoyo, y las fuerzas israelíes que habían entrado estaban en territorio enemigo. Ahora estamos hablando que cada uno está en su casa, y una confrontación que no creo que a los iraníes están intentando evitar por todos los medios un enfrentamiento directo, ¿no? Han conseguido en parte lo que querían, ¿no? Ya que saca usted el asunto de los chiitas y no, que me remontaba yo a Kerbala, esa separación entre los sunitas y los chiitas en su momento, le preguntaba a Fernando, y me interesa su opinión también, José Luis, ¿tiene sentido que Irán, que Hezbollah, que toda esa región plantee la solución de los dos estados a posteriori de todo lo que está ocurriendo en Gaza, a fin de que, oye, recuperamos un terreno que es importante de cara a la propia religión, pero además lo hacemos bajo una bandera chiita en vez de sunita? Hombre, lo que pasa es que si vas a formar dos estados en el ámbito de Palestina, el problema que vas a tener es quién va a regir el Estado palestino. Si va a ser la OLP, que está gobernando en Cisjordania y que tiene la autoridad oficial, o va a ser Hamás, que es la que está gobernando en Gaza, con toda esa probabilidad, que ahora está pues en pleno proceso, y el objetivo de las potencias occidentales y de Israel es claramente esa eliminación, y la OLP está mirando en la barrera, pues bueno, a ver cómo puede producir esa recuperación de la Franja de Gaza a su favor, ¿no? El chiismo en este aspecto no tiene nada que ver, o la República Islámica de Irán en este ámbito, aunque las dos ramas se reconocen representantes del Islam y como hermanos unidos frente al exterior. Claramente Hamás es una rama de los hermanos musulmanes, o sea, juega en otra liga, y por lo tanto otra particularidad es el tema de alianzas, y que la causa palestina provoca y favorece que todo el mundo musulmán, bueno, pues se sienta solidario a pesar de los grandes matices y diferencias políticas que tengan. Pero que jamás consiguiese triunfar no significa que la República de Irán tuviese allí un contacto directo. No, claro, si yo lo que digo no es que jamás triunfe, sino que aprovechen, esto no se puede, me imagino que en Irán no se podrá decir así de abiertamente, pero que aprovechemos que están derribando todo eso para cuando volvamos a alzarle allí una bandera que tenga nuestro color y no el que tenía hasta ahora, ¿no? A través de la OLP o de Hamás. No lo sé, lo digo porque eso es promesa también dentro de los mandatos que tienen, entre otros, a raíz de lo que ha ido diciendo Jamenei estos últimos años, el ayatolá en Irán. O sea, que quiero decir que no es algo que me estoy inventando yo, que Irán quiere que toda esa zona sea chiita, es también un hecho. Pero bueno, yendo a todo esto, decía alguien en el chat, creo que era Nidia, y traslado la pregunta a Fernando. Hamás lo que tiene que hacer es soltar los rehenes, lo simplificaba mucho, ¿no? Y dejar en paz al pueblo. Bueno, entiendo, Hamás no suelta a los rehenes, entre otras muchas cosas, para que el conflicto siga activo. Claro, no. De hecho, hay conversaciones desde hace tiempo que han quedado, bueno, medio suspendidas en Doha, en Qatar. No olvidemos, Qatar también, hermanos musulmanes, con lo cual el principal o uno de los principales apoyos en la región de Hamás es Qatar. Esto no es de ahora, viene de lejos. Lo financia, etcétera, etcétera. Lo financia además
digamos, con el acuerdo tácito del Estado de Israel y de Netanyahu y compañía, que siempre ha querido que Hamás tuviera bastante potencia para debilitar a la OLP en Cisjordania, que esto no se nos olvida, ¿no? Que al final siempre es la misma historia, aunque cambien los protagonistas. Creas un monstruo y luego el monstruo se te va de las manos. Esto lo hizo en buena medida Israel a partir del 87, cuando se crea Hamás, y antes financiando al jeque Yassin, y luego pues se le fue de las manos. Pero bueno, en parte. Aún así, esto a Netanyahu le venía muy bien, porque no olvidemos, es decir, cuando pasa algo, cuando sucede algo, la clásica pregunta de ¿y esto a quién beneficia? Pues a Netanyahu le ha beneficiado mucho, por sus corrupciones y sus constantes problemas judiciales, porque tenía al pueblo levantado, porque quería acabar con la independencia del Poder Judicial, porque además es algo que lleva, digamos, en su programa desde hace más de 20 años, acabar con los palestinos de la Franja de Gaza y eliminarlos a todos. Es decir, no olvidéis la nota que hace cuando se dirige en una de las últimas intervenciones, cuando habla de una ciudad, no recuerdo ahora el nombre, y que luego la buscas en la Biblia judía, y lo que dice la Biblia judía es que esa ciudad, que era enemiga del pueblo judío, había que exterminarla, acabar con ella, acabar con hombres y mujeres, con niños y adolescentes, con perros y gatos. Lo dice más o menos así, ¿eh? Y eso lo cita. Hay que hacer lo mismo. Es decir, que es que le viene muy bien a Israel, mejor dicho, a Israel no, le viene muy bien a Netanyahu y al gobierno de Netanyahu lo que ha pasado con Hamás. No estoy diciendo que lo hayan directamente provocado. Y luego, sobre las autorías, que no tenemos nada claro de quién ha organizado un ataque tan valga la redundancia, también organizado, también estructurado, también planificado. Pues hay de todo. Hay quien dice, y no le sobran ciertas razones, de que detrás de esto está, cómo no, el sultán Erdogan. No olvidemos, hermanos musulmanes también, y un señor que no desaprovecha ocasión alguna para montar un lío y sacar beneficio. O sea, que cuidado, que las cosas no son tan claras. Y ya digo, Hezbollah está dispuesta, Hamás está dispuesta a intercambiar todos los rehenes que tiene, excepto los que han matado los israelíes y los bombardeos, claro, por los palestinos que están detenidos. Esto ya se ha hecho, o sea, no enseña ninguna novedad. Por ejemplo, intercambiar 2 o 3 soldados por miles de presos palestinos ya se ha hecho, es decir, en numerosas ocasiones. De soldados israelíes que estaban, por ejemplo, en manos de Hezbollah o en manos de Hamás o tal, no sé qué, por miles de presos palestinos. Luego, el que está aquí negándose a que los rehenes sean liberados es Netanyahu y su gobierno. Decía Qatar, casi hace unos minutos, que están pendientes de una negociación en la que parece que Hamás está dispuesto a liberar a 15 rehenes a cambio de una pausa, de una especie de alto el fuego. No lo han llamado alto el fuego, sino lo han llamado... tampoco pausa humanitaria, ya saben que también hay conflicto con cómo tratar este asunto, pero han dicho que con una breve pausa para abastecimiento, como diría aquel, están dispuestos a liberar a 15, no, insisto que no lo han llamado alto el fuego, pero que sí le han llamado una pausa en los ataques y en la incursión del ejército de Israel en Gaza, y han dicho que si existiera esta pausa, que hay que ver los tiempos, está dispuesto jamás a liberar a 15 rehenes. No sé yo si por ahí... Efectivamente, quiero decir, lo que estamos viendo es que hacen propuestas. Bueno, pues que Israel haga su contrapropuesta. Quiero decir, para eso están las negociaciones. Pero, bueno, Israel ya lo ha dejado claro. Si es que ha dicho que no está dispuesto a hacer ninguna pausa, ni como lo llamemos. Es decir, y que van a ir hasta el final. Cuando digo Israel, me refiero al gobierno de Netanyahu, obviamente. Eso lo ha dicho en el de Netanyahu, pero si dijo hasta que tuvieron que rectificar y casi lo echan del gobierno. Dijo hace un par de días, si mal no recuerdo, un ministro, me parece que era el ministro de Patrimonio Cultural y tal, que esto se solucionaba mejor y se evitaba la muerte de soldados israelíes echando una bomba nuclear en Gaza. Así lo dijo, ¿eh? Esto está... Sí, bueno, ha habido barbaridades y afirmaciones de todo tipo. Pero que se montó un lío dentro del propio gobierno de Netanyahu porque se había pasado 3 pueblos. Mire, al hilo justo de este tipo de cosas, ha hablado Eli Cohen, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, que está en Estados Unidos, y ha dicho
no sé qué os parece a vosotros, José Luis, Fernando, que la organización de Hamas no es una contienda, lo que están librando esa contienda contra Hamas y contra su organización no es una contienda solo de Israel, sino que aseguran que es una contienda de todo el mundo libre contra los estados terroristas. Recalcan que Irán es uno de los mayores financiadores del terrorismo en el mundo. De hecho, han dicho que es el estado que más financia el terrorismo en el mundo y que en realidad lo que está haciendo Israel es plantear una guerra a favor del mundo libre. Yo no sé si este tipo de dialéctica, cuando te estás saltando bastantes líneas del derecho internacional, José Luis, es algo defendible con tantísima sencillez. Bueno, es sencillamente música propagandística, un poco que se desarrolla en este ámbito para poder desarrollar un poco eso. Lo que está claro es que Hamas ha tenido dos objetivos. El uno, ha conseguido romper esos procesos de reconocimiento de Israel, principalmente por Arabia Saudí, y ya el resto serían países más secundarios. El segundo es que le sitúa en un puesto de liderazgo de todo lo que es el movimiento palestino. La OLP, como vemos, es que nadie los cita absolutamente para nada y jamás está consiguiendo lo que pretendía, un gran protagonismo mediático, y que gracias a tener 240 rehenes, pues si consigue la liberación de varios miles de prisioneros, o por lo menos los cerca de 6.000 o 7.000 que están detenidos, sería una baza, una victoria moral que le daría casi, bueno, pues el arropamiento uniforme de todo el mundo palestino, tanto de los que viven en los campos en el exilio como los que viven a nivel interior, como fuerza política. Es por lo menos el objetivo teórico que ellos un poco se plantean, y de esa manera mandar a la marginalidad al Fatah y al resto de los grupos en esto. O sea que no hay que perder un poco este tipo de ecuaciones, y que desde luego aquí vemos pues el resto un poco de los juegos de los protagonistas. Como la OLP pues está en una posición, puede decir, como una carta que puede ser utilizada para ese proceso de intersección para un Estado palestino, la cuestión de los países árabes, que por ejemplo Egipto o Arabia Saudí son profundamente anti-hermanos musulmanes. Por otra parte, Turquía y Qatar, que están en una posición completamente diferente, y claramente ya pues irán en una posición de, bueno, pues yo puedo ofrecerme como intermediario, pero nada más, mantengo mis relaciones con Qatar, pero yo ya me pongo en una posición que ya solo me puede manchar y que no me perjudique excesivamente un poco más esta situación, ¿no? Lo demás, pues como digo, es más bien propaganda, un poco música propagandística para mantener lo que es especialmente ese amparo y ese apoyo armamentístico, un poco ya para su defensa, ¿no? Sí, en eso están. Sí, Fernando, en 30 segundos que tengo a von der Leyen también en directo hablando sobre esto. ¿Von der Leyen? ¿Qué me dices? Tu favorita, Fernando. Sí. A ver, pues dime. Bueno, nada, a ver, con esto, si está von der Leyen, a ver qué tontería dice. No, pero efectivamente, o sea, acabar con el terrorismo internacional y tal, todo esto es palabrería, quiero decir, otras cosas, porque ni siquiera entre los principales estados hay una definición compartida de lo que es terrorismo. Con lo cual, imagínate cómo para poder llegar a algo, en fin. Estos son, pues, como decía José Luis, propaganda y tal, y bueno, hay que hacer estas ofertas absolutamente quiméricas, porque sabes que como no tienen ninguna salida, pues las puedes hacer, es decir, pero no van a ningún lado. Y vamos a ir a von der Leyen, Venga, voy con von der Leyen. Irán, por cierto, está diciendo que no están implicados en ningún ataque contra los militares estadounidenses desplegados en Irak y en Siria, y que los últimos ataques que ha habido por parte de milicias proiraníes en la Franja de Gaza no tienen nada que ver con el Ejecutivo de Irán. Con todo y con esto, hablando sobre este asunto, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Vamos allí. En todo el mundo. La situación cambia rápidamente sobre el terreno. Me voy a centrar en lo que hemos hecho desde el Consejo de octubre, el Consejo Europeo, para cumplir con nuestro mandato. El punto esencial sigue siendo lo ocurrido el día 7 de octubre. No se justifican los actos y atrocidades que jamás cometió contra mujeres, hombres, niños, bebés. Israel tiene derecho a defenderse, como lo prevé la legislación internacional, también la legislación humanitaria internacional, y apoyar a Israel es crucial, pero también lo es a ayudar y proteger a los civiles que viven en Gaza.
la muerte de civiles palestinos es una tragedia. Hay imágenes insoportables que nos dejan en una situación de profunda consternación. Aunque Israel tenga derecho a luchar contra Hamás, es crucial que evite las víctimas civiles y que sus ataques sean lo más dirigidos posibles, porque toda vida humana vale lo mismo, sea israelí o palestina. Sobre nuestra labor humanitaria, ¿qué les puedo decir? Hace 2 semanas habíamos multiplicado por 3 la ayuda que prestábamos a Gaza. Esta semana he anunciado que estamos aumentando aún más, con 25 millones de euros la ayuda humanitaria, con lo cual el apoyo total alcanza ya la cifra de 100 millones de euros. Y estamos trabajando con denuedo para que esa ayuda llegue a los palestinos. El volumen de ayuda que ha entrado por el paso de Rafah sigue siendo muy pequeño frente a las necesidades humanitarias ingentes. Por eso estamos intentando abrir un corredor marítimo desde Chipre que permitiría un flujo ininterrumpido de ayuda. Agradezco muchísimo la colaboración que hemos tenido con Nikos Christodoulidou y su gobierno de Chipre, y eso puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para miles de palestinos. Seguiremos facilitando la evacuación de... Ursula von der Leyen, estamos llegando a acuerdos, entre ello con Chipre. Dice, gracias a esa colaboración, lo que está pensando la Unión Europea es dónde meter a los palestinos que están tratando de sacar mediante ciertos corredores. Alguien decía, ya se ha realizado pausas por parte de Israel. Bueno, no, se ha permitido que a través de un corredor salgan algunos palestinos, y además no se ha permitido durante todo el tiempo, e incluso se ha llegado a bombardear. Quiero decir, lo que está ocurriendo en Gaza es tremendo. Dice von der Leyen que hay que seguir apoyando a Israel, pero hay que dar también ayuda humanitaria porque no se puede consentir lo que está ocurriendo en Gaza. Esto es en sí mismo una absoluta contradicción, que solo se entiende, evidentemente, si tu idea es, como está diciendo ahora von der Leyen, sacar a los palestinos porque todos van a convertirse en refugiados y hay que irlos poniendo en Chipre o viendo dónde encajan. Y digo viendo dónde encajan porque los estados que hay alrededor, véase Egipto, no lo van a aceptar. Y mucho menos sabiendo la que se les lió con los hermanos musulmanes en su momento. Sobre esto que está diciendo von der Leyen, sobre si es o no contradictorio decir que se apoya a Israel pero se da ayuda humanitaria a Gaza, lo más humanitario no sería parar un momento. José Luis Orella, Fernando Moragón, vosotros diréis. Bueno, claramente son los típicos enjuiciamientos morales totalmente contradictorios. Se queda muy bien con ambas partes, pero como bien has dicho, es una contradicción interminis total. Y lo de Chipre, pues pues habría que ver, ¿no? Porque vamos, tampoco veo un país tan pequeño con los problemas que tiene, con la mitad de la isla bajo ocupación militar turca, que vaya a recibir ahora decenas de miles de palestinos, además musulmanes, que rápidamente tomarían una posición pro-turca, vamos, o sea, no creo yo que el presidente del gobierno chipriota vaya a abrir las fronteras a su posible anexión o conversión en un estado satélite de Turquía, ¿no? Entonces, me parece que son un poco ciertos despropósitos y más o menos mantener una cierta, bueno, pues imagen humanitaria y de un cierto equilibrio entre las dos partes. Dice, bueno, no nos gusta que muera gente inocente por ningún lado y vamos a dar una ayuda que, como vemos, la ayuda humanitaria también aportada no deja de ser una cantidad bastante ínfima con la que se ha ido enviando a otro tipo de campañas en otro tipo de catástrofes o guerras que están existiendo, ¿no? Efectivamente, por lo que decía José Luis. Es decir, mire, a ver, la Unión Europea es pro-Israel. Pasa es que ante las imágenes que estamos viendo todos de civiles, miles de civiles, entre ellos niños, es decir, muriendo por los bombardeos israelíes, pues claro, esto es insostenible. Entonces de ahí la contradicción. Tienes que decir, no, bueno, pero esto es terrible, esto es una cosa tan espantosa y vamos, estamos ayudando. Y mandamos 100 millones. Vamos, como bien dice José Luis, una ínfima parte de lo que se manda a Ucrania en armamento. Unos cuantos Leopard de estos que luego
arden estupendamente los campos de batalla ucranianos, ya tendríamos mucho más dinero para mandar a los palestinos. Aparte de que es, la posición de la Unión Europea es un absoluto despropósito, es decir, ni pintan ni cortan. Nada. La Unión Europea ahora mismo es un espectador, es decir, como lo es en otras muchas cosas. ¿Es un espectador? Y lo único... Sí, Fernando, ¿no se parece un poco a dar una moneda a quien pide en la calle y pensar que acabas con la pobreza? Sí, hay que justificarse un poco y tener buena conciencia. Lo has dicho estupendamente. Mira, le doy €1 al que está pidiendo en la calle y así ya mi conciencia queda tranquila. Así, pues eso es lo que están haciendo, básicamente. Si mando un paquete de ayuda humanitaria, Israel no está bombardeando Gaza, ¿sabes? Claro, en fin. lo que habría que hacer, si la Unión Europea tuviera una política propia, tendría que coger y presionar a ambas partes para conseguir un alto el fuego, aunque le llamemos de otra manera. Es decir, aunque le llamemos, una pausa. Vale, pues una pausa. Es decir, pero tendría que... Y sobre todo al Estado de Israel. Es decir, pero claro, eso no lo va a hacer nunca. Es decir, eso es casi como pedirle a Estados Unidos que presione al Estado de Israel. No lo van a hacer. No, bueno, Joe Biden empezó diciendo, no quiero que cometan los mismos errores que nosotros tras el 11 de septiembre... Y ha terminado yendo a pedir dinero al Congreso para mandar dinero a Israel. Por cierto, ahora vamos con Estados Unidos. Me van a permitir, tengo que hacer una brevísima. No tardo nada, vuelvo enseguida. Fernando, José Luis, no se me muevan. No se me muevan tampoco a Jani, Cecilia, Henry, Antonio, Goleta, Claudia. Gracias por estar también al otro lado con todos nosotros. Un minutito, de verdad que volvemos. Y les pregunto también por lo que va a ocurrir en Estados Unidos, porque con todo esto se nos está olvidando que vamos hacia elecciones. Un minuto y regresamos. En el año 1230 aproximadamente, en una ciudad italiana, la ciudad de Pisa, existió un joven, Leonardo di Pisa. Mediante lo que era la reproducción de los conejos, llegó y descubrió una serie numérica que es conocida a día de hoy como la serie divina, que se puede ver con un patrón específico en el universo, en nuestro planeta, en todo lo que nos rodea, se replica. Leonardo di Fibonacci, que fue el creador de esta serie numérica, nos ha facilitado a día de hoy una de las herramientas más potentes que existen para la predicción del precio de cotización de un activo financiero. Da igual cuál sea el activo financiero, da igual el lapso de tiempo que ocurra este movimiento. Podrás detectarlo y podrás anticipar lo que sucederá, desde dónde y hasta dónde. Después de más de un año ya que hemos cumplido con la Academia de Negocios Televisión, en donde has podido aprender o puedes todavía aprender cómo funcionan los mercados financieros en su totalidad, en qué consiste el análisis técnico, en qué consiste el chartismo, todas las herramientas. También podrás aprender de operativa, sobre todo estrategias operativas que allí he diseñado y que también con todo lo aprendido podrías crear tus propias estrategias. Los días martes a las 7 de la tarde, 7 p.m., hora española, tenemos una sesión de directos a modo de práctica y también como contenido de los nuevos módulos para que en absoluto y riguroso tiempo real puedas ver todo lo aprendido a la hora de intentar buscar oportunidades en los mercados. De la mano de la plataforma Active Trader de Active Trades, nos vamos a sumergir todos los martes a repasar todo lo que pudiste haber aprendido, a responder sobre todo a las preguntas que en el directo plantearas y lo más importante, ver si todo lo que estamos aprendiendo o todo lo que has visto efectivamente sirve para poder surfear en estas olas llamadas trading. Te espero los martes en la práctica desde Negocios Televisión, desde la Academia de Negocios Televisión. Acaba afectando también a nuestra propia estabilidad. Su seguridad acaba siendo la nuestra. Y si nuestra unión no va con suficiente rapidez para acercar a su seno
a estos países candidatos, pues otros colmarán ese vacío. O sea que nos interesa también desde la perspectiva geopolítica el completar nuestra unión y lograr que sea más robusta que nunca. No se trata solo de la geopolítica, se trata también de la economía. Completar nuestra unión hará que los nuevos Estados miembros y sus economías puedan crecer. Permitirá que las empresas de la Unión también puedan crecer. Aumentará el tamaño de nuestro mercado único. Conseguirá que Europa sea un socio más atractivo y más estable en el entorno mundial. La prosperidad no solo se comparte o se aumenta con una ampliación, se multiplica con una ampliación. Nos interesa, pues, a todos. Tenemos que aprovechar. Habla Ursula von der Leyen de por qué es necesario que se amplíe y que se aumente el nivel de unidad dentro de la Unión Europea. En realidad este discurso lo hemos oído cientos de veces. Lo que pasa es que la única que avanzaba en esto, a pesar de que a su país le pudiera ir peor que a otros, era Angela Merkel, a quien le pincharon el teléfono y luego le presionaron hasta el hastío y hasta que se retiró. Dijo, mira, ya esto os lo gestionáis vosotros. Y allí dejó a Alemania y allí dejó a una vieja Europa desde la que quizás no nos hemos vuelto a recuperar de la capacidad política que tenía Merkel y que no hemos vuelto a ver, le pese a quien le pese, especialmente a Emmanuel Macron. Fernando Moragón, José Luis Orella, al otro lado de la pantalla, a los dos. Capacidad real de Europa para unirse y ser un competidor serio y no solo la comparsa de unos Estados Unidos. Y dos, ¿qué está por venir en Estados Unidos en el 2024? Bueno, en la primera yo quiero. Es decir, que ya sabes que le tengo especial cariño yo a von der Leyen. Bueno, a ver, esto es el cuento de la lechera. Entonces, con la leche y tal, la vendo en el mercado y al final me haré rica y tal. Pero ¿qué nos está contando? El atractivo que tiene. Hombre, ¿qué metemos? ¿Albania? Es decir, ¿eso va a suponer una revolución en el mercado europeo? Hombre, seamos serios. ¿O qué? ¿O Ucrania? ¿Que vamos a tener que poner dinero a mansalva para rescatar un país que está en quiebra? Es decir, que es un Estado fallido. Y nos están diciendo, no, es que esto será estupendo. Esto vamos a crecer, seremos más competitivos, las empresas invertirán y vendrán y tal. Falso, absolutamente falso. Es decir, nos están engañando, como hacen siempre. Es decir, porque no saben qué hacer, no tienen ni idea. Se van a quedar con una Ucrania que después de las elecciones de Estados Unidos la van a dar la patada directamente y nos van a dejar, nunca mejor dicho, el muerto a nosotros, a los europeos. Encárguense ustedes de financiar esto y que nos da igual, porque ya hemos conseguido todos los objetivos que podíamos conseguir utilizando a Ucrania como Estado proxy. Es lo que le van a decir los norteamericanos a los europeos. Y todo esto lo pagaremos de nuestro bolsillo, claro. La señora von der Leyen no pone un euro, no lo olvidemos. Y claro, están delirando. O sea, lo peor de todo esto es que encima seguro que hay gente que se lo cree dentro de la comisión y tal, o sea, porque esto es una señal de estar fuera de la realidad completamente. O sea, si realmente fueran serios, fueran honestos y tal, y nos dirían cómo está la situación, mire, Ucrania está mal, mire, la Unión Europea se encuentra en un momento de debilidad extremo, como ha dicho Draghi, incluso puede que nos vayamos a la porra, es decir, bueno, no, nos cuentan el cuento de la lechera, nos cuentan que están, vamos, a ver, que estamos en camino de la unidad. Pero el cuento de la lechera, y le traslado la pregunta a José Luis, no está mal si te pones a dar los pasos para ello, ¿no? Esto es como el de he tenido una idea de negocio, ¿vale? Pero ponte en marcha. Bueno, lo que pasa es que, como bien se ha dicho, Europa está muy tocada a nivel económico, no puede desde luego realizar grandes experimentos en ese aspecto. A nivel de política internacional ha quedado claro que ha perdido todas sus iniciativas y toda su autonomía. Estamos siguiendo una inercia de la política estadounidense absoluta y ya está, y por tanto aquellas esperanzas de que Europa fuera un tercer intermediario entre diferentes potencias y que podría especialmente ser un iniciador de paces y de eliminar conflictos, bueno, pues ha desaparecido claramente.
los fondos que podemos recurrir y que están ya muy disminuidos son para las zonas que están menos desarrolladas de Europa, que son gran parte de los países de última integración en la zona balcánica. La integración en Ucrania lo único que va a provocar y favorecer sería, bueno, pues convertirse en el reobjetivo de esa reconstrucción con todos esos fondos, y que gran parte del continente europeo se transformase de recibir fondos a ser pagantes, ¿no? Tener que contribuir con más fondos en ese aspecto, lo cual no creo que vaya a incidir a favor de la unidad, sino que muchos países casi decidan todo lo contrario, y el crecimiento, tengamos en cuenta también las elecciones del Parlamento Europeo. Von der Leyen aquí habla como representante del Partido Popular Europeo, con un discurso plenamente europeísta, ante el miedo de que el electorado natural y directo de los partidos populares cada vez vayan más a las diferentes opciones de conservadores y reformistas, o de independencia, identidad y democracia, etcétera, que son los que postulan, bueno, pues unos discursos, podemos decir, más de una Europa de naciones y bastante más separados del discurso del Partido Popular Europeo. De hecho, o sea, también tiene... Eso se está comiendo a Scholz en Alemania. Los agricultores, el Partido de los Agricultores se está comiendo a Scholz en Alemania con todas las letras, tal cual lo comenta José Luis. Tengo que cortar aquí, me quedo sin estado. 0,02% de caída, y el Dow Jones muy plano, con un 0,01% de retroceso. Mientras tanto, en Europa, de momento parece que las subidas se mantienen. Aquí vemos diferencias entre lo que está ocurriendo en Wall Street y lo que está sucediendo en Europa. De momento, Europa aguanta con esos repuntes, por ejemplo, para el selectivo español del 0,6%, el DAX alemán sube un 0,4%, el K40 le hace un 0,7%, mientras otros índices como el FTSE 100 de Londres están prácticamente planos,